¿Ha despedido Javier Milei a 7.000 funcionarios de la administración pública argentina? ¿Van a venir en el futuro otros muchos despidos de este tipo? ¿Cuáles son las razones que han llevado al presidente de Argentina a tomar esta decisión? Veámoslo. Javier Milei despide a 7.000 funcionarios de la administración pública argentina, o eso es al menos lo que nos han dicho muchos medios de comunicación. Por ejemplo, Javier Milei echa a 7.000 funcionarios de Argentina. Milei inicia el achicamiento del Estado dejando sin contrato a 7.000 funcionarios. Milei despide a más de 5.000 funcionarios en Argentina. Milei da el primer tijeretazo al gasto público y despide a miles de funcionarios. El problema de estos titulares es que el término funcionario es un término bastante ambiguo y que no tiene un significado unificado en todos los países de habla hispana. Un funcionario en España es un empleado público con la plaza en propiedad, es decir, un empleado público que no puede ser despedido por ningún gobierno. De hecho, este es uno de los argumentos que suele ofrecerse para justificar que algunos empleados públicos tengan su plaza en propiedad. Que cuando un nuevo partido político llegue al gobierno no pueda despedir a todo empleado público para colocar en sus puestos a gente afín a ese partido político. Que un partido político no pueda colonizar la administración pública con su propio personal. En este sentido, la separación entre administración con un personal propio y estable y gobierno, que va cambiando, que va rotando en democracia, esta separación entre administración y gobierno sería una forma más de separación de poderes dentro del Estado para evitar que todo el poder quede concentrado en las manos del Ejecutivo. Y en este sentido, si Javier Milei estuviese despidiendo a gente que tiene su plaza en propiedad, estaría atentando contra esta separación entre administración y gobierno y por tanto podría estar mostrando una vena despótica dirigida a controlar plenamente el Estado argentino con gente que le sea afín. Pero como explicaremos a continuación, no es esto lo que ha sucedido y todos los titulares anteriores que hemos leído son titulares erróneos. No sé si deliberadamente erróneos, pero desde luego sí erróneos. En primer lugar, contextualicemos la noticia. Actualmente, el conjunto de las administraciones públicas de Argentina, incluyendo aquí a las empresas públicas, tiene en plantilla a casi 4 millones de personas. Es decir, que el conjunto del Estado argentino, incluyendo su sector público empresarial, tiene alrededor de 4 millones de empleados públicos. Pues bien, de esos casi 4 millones de empleados públicos, la Administración Central, también llamada Administración Pública Nacional, únicamente tiene contratados a 342.000. Es decir, que la mayor parte del empleo público en la Argentina no se halla en la administración pública que directamente gobierna Javier Milei, sino que se ubica en las administraciones públicas de las provincias, de los gobiernos regionales. Y de esos 342.000 empleados públicos de la Administración Pública Nacional, solo 55.000, cuidado, se hallan en los ministerios. 136.000 se ubican en organismos autónomos como el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o la AFIP, la agencia tributaria del país. Pero es que además otros 110.000 empleados públicos dentro de esos 342.000 de la Administración Pública Nacional se ubican en empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas, la operadora ferroviaria, el Banco Nación o Correos. Pues bien, de esos 342.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración Pública Nacional, repartidos entre ministerios, organismos autónomos y empresas públicas, solo un tercio equivalen a lo que en España llamaríamos funcionarios, empleados públicos con plaza en propiedad, y que en Argentina se denominan empleados públicos de planta permanente. El resto, más de 200.000 empleados públicos, son en su mayoría empleados públicos
con contrato. Y ese contrato laboral entre el empleado público y la administración pública puede tener una duración indeterminada, indefinida o una duración determinada, un contrato por una duración específica de tiempo. Pues bien, estos 7.000 funcionarios, según muchos medios de comunicación, que acaba de despedir Javier Milei, no eran empleados públicos con plaza en propiedad, no eran empleados públicos de planta permanente, sino que eran empleados públicos con una relación laboral contractual de duración determinada. Concretamente, estas 7.000 personas fueron contratadas por la Administración Pública Nacional en algún momento a lo largo del año 2023 y su contrato expiraba el 31 de diciembre de este año 2023. Y lo que se ha limitado a hacer Javier Milei ha sido anunciar que ninguno de esos 7.000 contratos se va a renovar en el año 2024. En el decreto que ha firmado Javier Milei podemos leer con claridad, primero, que este decreto afecta a las contrataciones de personal por tiempo determinado, considerando que el artículo 9 de la referida Ley Marco regula el régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado, que asimismo establece que dichos contratos no podrán superar los 12 meses siempre que no exceda el periodo presupuestario en curso, es decir, que se está refiriendo a contrataciones que se efectuaron en el año 2023 y cuyos contratos sí o sí tenían que expirar, tenían que terminar el 31 de diciembre de este año, porque así se regula la contratación de personal por tiempo determinado en la Argentina. Pues bien, sentado todo esto, lo que establece Javier Milei como presidente de la República Argentina es lo siguiente. El presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, establécese que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del decreto número 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya el 31 de diciembre de 2023 e iniciadas a partir del 1 de enero de 2023, es decir, el personal contratado desde el 1 de enero del año 2023, cuyo contrato con la administración pública termine el 31 de enero del año 2023, estas contrataciones no serán renovadas. Y por cierto, he mencionado hace unos instantes que ningún contrato público de duración determinada suscrito a partir del 1 de enero del año 2023 y que concluya el 31 de diciembre del año 2023 será renovado por mandato presidencial en 2024. Pero esta afirmación no es del todo precisa, porque ni siquiera Javier Milei ha bloqueado toda renovación de contratos públicos firmados en 2023 con una duración determinada. En el propio decreto podemos leer 3 excepciones. Artículo 2. Exceptúanse de lo previsto en el artículo 1 de la presente norma las siguientes contrataciones. Primero, las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales. Es decir, que si se ha contratado a personal público porque la ley impone una cantidad mínima de empleados públicos en un determinado organismo o en una determinada función, a esos sí se les renovará el contrato público. En segundo lugar, personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada, y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento. Es decir, que si un organismo considera que un determinado empleado público que haya sido contratado por duración determinada a partir del 1 de enero de 2023 y cuyo contrato se extingue este 31 de diciembre del año 2023, si ese organismo autónomo juzga que esa persona es imprescindible para que este organismo siga funcionando adecuadamente, también ese contrato público se renovará. Y en tercer lugar, personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación.
Es decir, que aunque hayas firmado un contrato de duración determinada con la Administración Pública Nacional a partir del 1 de enero del año 2023, si previamente ya estabas trabajando para la Administración Pública Nacional, tu contrato sí será renovado en 2024. Sin embargo, y esto también es muy importante, solo será renovado de momento por 90 días. ¿Y por qué solo por 90 días? Porque Javier Milei también quiere revisar todas las contrataciones públicas previas al año 2023 para evaluar cuáles son realmente necesarias y cuáles no lo son. Porque con el tiempo, el personal público que no tenga la plaza en propiedad tiene derecho a que le saquen un concurso de promoción interna, es decir, un concurso en el que no pueden participar el resto de ciudadanos, para convertir su relación laboral con la administración en una relación de planta permanente, es decir, para convertirlo en lo que en España llamamos funcionario, un empleado público con plaza en propiedad. Y precisamente porque Javier Milei quiere evitar que durante los próximos años se consoliden muchos empleados públicos como funcionarios, como empleados públicos con plaza en propiedad, que ya no puedan ser despedidos en el futuro, aun cuando la tarea que desempeñen no sea necesaria, precisamente por eso va a revisar todos los contratos públicos que no sean de planta permanente para ver cuántos de ellos pueden extinguirse. Y se estima que los contratos públicos que van a ser de momento renovados, pero puestos bajo supervisión por si son en el futuro rescindidos, llegan a 45.000. En definitiva, Javier Milei no ha despedido a ningún empleado público con plaza en propiedad, a ningún empleado público de planta permanente. Lo que ha hecho ha sido dejar de renovar los contratos públicos firmados a partir del 1 de enero de este año y que expiraban el 31 de diciembre de este año, y exceptuando a aquellos que puedan justificarse como imprescindibles para el funcionamiento de la administración. ¿Por qué ha hecho esto? Pues por tres motivos. Primero, porque cabe presuponer que muchas de estas contrataciones del año 2023 han sido contrataciones del anterior gobierno peronista que, ante la expectativa de que iba a ser desalojado del poder, ha comenzado a repartir puestos en la administración pública para colocar a los suyos. En segundo lugar, porque el objetivo de Javier Milei es minimizar el tamaño del Estado y, por tanto, no hay ninguna razón para engordar artificialmente el tamaño del empleo público y de la administración pública. Y en tercer lugar, y de manera mucho más determinante a corto plazo, porque como suele repetir Javier Milei, no tenemos plata. No hay plata. No hay plata.